a esta sesión de jueves. Como ustedes ya saben, los jueves tenemos meditación y después tenemos una charla, y ahorita estamos haciendo una serie de charlas que les hemos titulado Vivencias desde lo trascendental. Y como ustedes saben que ya han estado aquí presentes en otras sesiones de esta misma serie, estamos revisando, digamos, algunas escenas de la vida del Buda. Estamos utilizando el espacio como un pretexto para conocer un poquito más de cerca al Buda, ¿verdad? Este ser humano completa y totalmente excepcional que fue Siddhartha Gautama y que después alcanzó este estado de iluminación que de hecho se considera, nuestro maestro lo considera casi un estado suprahumano, ¿no? Es un estado de iluminación, el estado en el que ya realmente no podemos decir que se trate ya de un ser humano, ¿verdad? Porque es algo que está mucho más allá, que trasciende las definiciones y las condiciones que ubicamos para un ser humano. Entonces por eso le estamos llamando vivencias desde lo trascendental. Estamos hablando de la vida del Buda como una manera de entender de qué se trata el camino espiritual, de qué se trata la práctica del budismo y de qué se trata la experiencia de la iluminación. El tema del día de hoy es experiencias espirituales de la vida temprana del Buda. Y yo creo que es un tema que les va a quedar muy cerquita de su corazón a todos ustedes, porque lo quiero usar, digamos, lo que quiero hacer el día de hoy es hacer una pequeña presentación, espero que no muy larga, y después usar el espacio también para reflexionar sobre nuestras propias vivencias espirituales en nuestra infancia, por ejemplo, y ver de qué manera estas experiencias han orientado nuestro camino ya de adultos, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar hablando del Buda, Siddhartha Gautama, este hombre que nació en el año de 484, esta es una de las fechas más aceptadas para la vida del Buda, 484 antes de nuestra era. Nació con el nombre de Siddhartha Gautama, como bien sabemos, y murió en el año de 404, alcanzó su parinirvana en el año de 404 antes de nuestra era, o sea, vivió 80 años. Y se le conoció a lo largo de sus últimos 40 años como 45 años como el Buda. El Buda, que en realidad no es un nombre propio, es más bien una descripción de un estado de la mente. El Buda significa el despierto, ¿sí? El Buda vivió en esta zona del mundo, en la cuenca del río Ganges, en el noreste del subcontinente indio. Vamos a ver que nació, aquí lo que tenemos en este mapa en moradito es lo que hoy es Nepal, aquí está la India, aquí está Bangladesh, y Siddhartha Gautama nació aquí en un pueblito que se llama Kapilavastu. Y otros puntos importantes a lo largo de la cuenca del Ganges, que son muy pivotales, digamos, en términos de la vida del Buda, pues es Bodh Gaya, ¿verdad?, donde alcanzó la iluminación. Después Sarnath, en donde dio su primer discurso. Kusinagara, que fue donde murió. Y luego tenemos otros lugares por ahí, Vaishali, tenemos Rajgir, que queda cerca de... ¿Dónde está Rajgir? ¿Dónde queda Rajgir, Vallecita? Está cerca de camino a Kusinagara, como por ahí en medio. Por aquí, ¿verdad? Sí, un poquito Rajgir, que es lo que ahora es, sí. Bueno, sí, hoy se llama Rajgir, en aquel entonces se llamaba Rajagraha, ¿no? En realidad está cerca de Nalanda, ¿no tienes por ahí Nalanda? Ya no alcanzo a ver. No tengo Nalanda. Sí, no, Rajgir está, Sí. Nalanda está en Rajgir, ¿no? Está cerquita, pero bueno. En fin, estos son estos cuatro puntos en el mapa que nos ayudan un poquito a ubicar, al menos geográficamente y en el tiempo, a la vida de Siddhartha Gautama, ¿no? Siddhartha pertenecía a la tribu de los Shakyas. Los Shakyas eran, digamos, una especie de, podríamos decir, como república, que era parte del reino de Magadha.
Y era una república en el sentido de que parece que contaba con una especie de sistema más o menos democrático para la elección de sus gobernantes. Y pues resulta que en el momento en el que nació Siddhartha Gautama, su padre era el gobernante, su nombre era Sudodana, y su mamá Mayadevi. A los 7 días de nacido Siddhartha, su madre murió, entonces quien lo crió fue su tía materna, Mahaprajapati Gautama. Entonces, bueno, estos son algunos hechos muy generales de la vida del Buda. Se sabe también que cuando nació, su padre se lo llevó al oráculo del Rishi, del adivino, que se llamaba Ashita. Y el adivino, sí, dicen que predijo que Siddhartha iba a ser un gran gobernante o bien un gran maestro espiritual. La leyenda nos cuenta que su padre quería que fuera un gran gobernante, ¿no? Que no quería que se metiera realmente a todo este mundo de la espiritualidad, entonces que lo protegió muchísimo, le dio una vida muy, muy cómoda, llena de lujos, llena de comodidades, para que Siddhartha nunca tuviera, digamos, el gusanito de irse a buscar por ahí algún camino espiritual, ¿no? Y que realmente se dedicara a la vida del palacio, a la vida del clan, a la vida de la tribu. Entonces se dice que Siddhartha creció rodeado de lujos y comodidades, ¿no? Su crianza desde que era niño hasta que fue jovencito, el mismo Siddhartha lo dice, estas palabras que estoy poniendo aquí en la presentación, así en itálicas y entre comillas, son palabras que vienen directamente de los suttas, de las escrituras budistas, en donde el Buda narra su propia experiencia de joven. Y él dice que su crianza fue delicada, extremadamente delicada. Usa estas palabras, ¿no? Para hablar de cómo creció. Entonces se dice, bueno, que en el palacio donde creció Siddhartha había adornos de todos tipos, flores, joyas, cojines, camas, todo tipo de comodidades para tener una vida con mucha contemplación de la belleza, con mucha comodidad, música, poesía, digamos, cosas así como muy refinadas, como él dice, muy, muy delicado. A la vez se dice que él recibió una educación de primer nivel, y esa educación para las personas de su clase social, para las personas de su casta, él pertenecía a la casta de los kshatriyas, que era la casta de los gobernantes, la casta de los guerreros, ¿no? Entonces, una educación de primer nivel para alguien de su casta era básicamente una educación en artes marciales y de gobierno, ¿no? Se dice que a los 6 años de edad tuvo una experiencia espiritual espontánea, y es de esa experiencia de la que les quiero hablar ahorita, de esa experiencia que tuvo Siddhartha a los 6 años de edad y del papel que tuvo esa experiencia posteriormente en su vida. Pero antes de regresar a esa experiencia de infancia, quiero hacer, digamos, como delinear a grandes rasgos, ¿verdad?, la vida de Siddhartha, en qué momento alcanzó la iluminación y demás, ¿no? ¿Cómo fue, digamos, su carrera desde que era joven hasta alcanzar la iluminación? Muy brevemente, se casó con su prima Yashodhara a los 16 años y tuvo un hijo que se llamó Rahula. Tanto Yashodhara como Rahula, como su padre Sudodana y su madre putativa Mahaprajapati, todos fueron sus discípulos posteriormente, ¿no? Entonces su hijo Rahula, el nombre Rahula significa, como hemos visto, significa obstáculo o cadena, ¿no? Entonces el simple hecho de que haya elegido él este nombre para su hijo nos habla de que él estaba encontrando en la vida de familia pues una atmósfera más bien opresiva, ¿no? Realmente, evidentemente no estaba feliz, ¿verdad? ¿Quién le pone a su hijo obstáculo? Exacto. Evidentemente nos está hablando de una persona que se está sintiendo atada por la vida familiar, que se está sintiendo limitada, que no está feliz.
Y bueno, toda esta crisis por la que pasó Siddhartha generalmente se resume en una alegoría, podríamos decir, que se conoce como las 4 escenas. Recientemente estuvo aquí Vidya Chandra, ahora en mayo, y nos habló precisamente de las 4 escenas, ¿no? Se dice que en algún momento, después de su vida protegida que había tenido de niño, de adolescente, de jovencito, prácticamente sin salir del palacio, con todas sus necesidades resueltas, por ahí le empezó a entrar la inquietud de salir del palacio y conocer el mundo, y le pidió a su auriga, que se llamaba Chana, que lo llevara de paseo fuera del palacio. Y se dice que a lo largo de esos paseos, básicamente el Buda se encontró en algún momento con un hombre enfermo, se encontró con un hombre viejo, se encontró en algún momento con un hombre muerto. Y estas 3 escenas, estas 3, digamos, realidades, el que le cayó el 20 de que realmente, pues así es la vida humana, ¿verdad? Si somos seres humanos y nos vamos a encontrar sin duda con la enfermedad, ¿no? Incluso desde muy temprano en nuestra vida nos encontramos con la enfermedad. Y después, si seguimos viviendo, tarde o temprano nos encontramos con la vejez, ¿no? Y todos nos encontramos tarde o temprano con la muerte. Entonces estas son, digamos, los 3 mensajeros espirituales, ¿verdad? La enfermedad, la vejez y la muerte, que de alguna manera simbraron a Siddhartha y lo hicieron entrar en una crisis existencial muy profunda, que lo llevó a querer buscar respuestas, digamos, en un camino espiritual. Y decidió tomar un camino espiritual porque se encontró con esta 4ª escena. La 4ª escena fue una persona vestida con una túnica amarilla, la cabeza rapada, sentado en meditación y con un rostro de perfecta calma, de perfecta ecuanimidad, con una sonrisa afable, ¿no? Y Siddhartha dijo, bueno, este hombre claramente ha alcanzado un nivel de percatación que yo no tengo, algo ha comprendido él con respecto a las grandes verdades de la vida que yo también quiero comprender. Entonces decidió lanzarse en una búsqueda espiritual. Se preguntaba, ¿no? ¿Por qué busco la satisfacción y el sentido de la vida en cosas que no duran, que están sujetas a la decadencia y la muerte? ¿Por qué no mejor buscar el sentido de la vida y el significado en algo que no esté sujeto a la decadencia y a la muerte? Entonces, digamos que Siddhartha se puso a buscar precisamente ese estado de la mente, que es el estado de la total y absoluta sabiduría y compasión, que conocemos como el nirvana, la iluminación, el despertar. Entonces, a los 29 años renunció a su vida protegida en el palacio y se lanzó a una búsqueda espiritual. Cortó su cabello, intercambió sus ropas con un mendigo y se convirtió en un renunciante del bosque. Buscó a diferentes maestros espirituales, ¿no? Aprendió a meditar, dominó todo tipo de técnicas meditativas muy, muy profundas, y se dice que él mismo se convirtió en un gran maestro de meditación, ¿no? Fue reconocido por los maestros más elevados. Pero él se daba cuenta que a pesar de estos estados meditativos muy profundos, cuando salía de la meditación, regresaba a su estado mental de confusión y sufrimiento. Él se daba cuenta que no había un cambio radical en su conciencia, a pesar de haber descubierto todas estas técnicas meditativas, ¿no? Después cambió de enfoque y Siddhartha se tomó un camino espiritual que tenía que ver con adquirir intensas prácticas ascéticas que tenían que ver con, de alguna manera, como someter al cuerpo, ¿no? Someter al cuerpo. Algunas de estas prácticas ascéticas planteaban la idea de que el cuerpo, digamos, es el que muchas veces nos lleva a estados de deseo, estados de odio, de aflicción, y que solamente sometiendo esa parte, digamos, más animal de nuestro ser es que el espíritu se puede liberar
y la mente puede adquirir la sabiduría. Entonces, someter al cuerpo tenía que ver, por ejemplo, con incluso no dormir, no comer, aguantar la respiración hasta casi desmayarse. Se dice que llegó un momento en el que estaba tan flaco de lo poquito que comía, que a través de su abdomen se alcanzaban a ver sus vértebras lumbares, ¿no? A esta altura. Algunas de estas prácticas ascéticas todavía se practican hoy en la India. Por ejemplo, aquí vemos en esta foto a un sadhu, lo que se conoce como un sadhu, que está rodeado de piedras calientes, está rodeado de fuego y con una vasija en la cabeza, a pleno rayo del sol, ahí sentado meditando, ¿no? Siddhartha se hizo famoso por la intensidad de su ascetismo, ¿no? Llegó un momento en el que incluso tenía 5 seguidores, bueno, tenía una sangha de varios seguidores, pero 5 de ellos en particular se convirtieron en sus seguidores muy cercanos, convencidos de que pronto alcanzaría la liberación, ¿no? Pero llegó un momento en el que se dio cuenta que estaba a punto de morirse y no había llegado más lejos. Seguía confundido, seguía en contacto con estados de sufrimiento, de aflicción, de odio, de deseo, de ignorancia, ¿no? Entonces, Siddhartha dejó el ascetismo. De nuevo volvió a comer, de nuevo volvió a atender su cuerpo y se separó del grupo. Y sus 5 admiradores lo dejaron disgustado, pensando que ahora sí ya Siddhartha había renunciado a la vida espiritual, ¿no? Entonces finalmente se dio cuenta que había fallado en su búsqueda. Llevaba muchos años de estar practicando con distintos maestros, con distintas prácticas, y de pronto se dio cuenta que pues seguía en el mismo lugar, ¿no? Seguía en el mismo lugar. Y entonces se acordó de esa experiencia meditativa que tuvo a los 6 años, que fue una experiencia de meditación, de absorción espontánea. Y esto le abrió una nueva perspectiva. Entonces es bien interesante encontrarse a Siddhartha de 30 y tantos años que de pronto recordó esa experiencia que tuve a los 6 años. ¿Qué fue? ¿No? ¿Qué fue? ¿Y de qué manera esa experiencia lo podía orientar en ese momento, en esa especie de aparente callejón sin salida en el que se encontraba? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de en qué consistió esa experiencia espiritual que tuvo a los 6 años de edad. Eso sucedió una mañana, probablemente una mañana cerca de, quizá habrá sido mayo, junio. En la India hay un patrón climático muy similar al que tenemos aquí en México, ¿no? Que justamente por ahí del inicio del verano, finales de la primavera, comienza la temporada de lluvias. Y obviamente, pues, inicia la temporada de siembra, ¿no? Para una cultura, una sociedad agrícola como la que existía en esta región, en Kapilavastu, en ese entonces, pues la entrada de la temporada de lluvias es un momento muy importante. Y todos los años se celebraba la entrada de la temporada de lluvias con una ceremonia muy importante que se llamaba la ceremonia del arado. La ceremonia del arado. El gobernante del pueblo, de la tribu, en este caso Suddhodana, el padre de Siddhartha, era la persona que dirigía la ceremonia. Entonces se adornaban a unos bueyes así muy elegantes, de color blanco, se les ponían sus flores, se adornaba el arado y se cantaba y se echaban perfumes y demás. Y de alguna manera el gobernante, Suddhodana en este caso, era el que iniciaba la temporada de siembra, ¿no? Y entonces se le pedía a los dioses y a las diosas sus bendiciones para que fuera una temporada benigna y demás, ¿no? Entonces era el día que se iba a hacer la ceremonia del arado. Y aparentemente lo que sucedió es que, bueno, el príncipe Siddhartha, de 6 añitos, chiquito, iba con su papá, y su papá le dijo: mira, quédate aquí sentadito en la sombra. Lo dejó con unas niñeras aquí para que lo cuidaran. Entonces estaba el príncipe ahí sentadito en la sombra de un árbol de la poma rosa.
Y parece que pues ahí estaba debajo del árbol, ¿no? En algún momento parece que las niñeras que estaban con él se distrajeron y se fueron a caminar por ahí, y bueno, Siddhartha se quedó solo. Y se quedó solo, en silencio, lejos del bullicio. Y pasaron dos cosas importantes. Se puso a observar el suelo, un suelo que acababan de arar precisamente para la siembra, y se dio cuenta que ahí en el suelo había insectos, había hormiguitas, y algunas de las hormiguitas estaban muertas, otras estaban cargando sus huevitos, que estaban desesperadas, cambiando a sus huevitos de lugar porque les habían roto su hormiguero, ¿no? Había por ahí otros grillos que estaban muertos, en fin, había como una especie de masacre, ¿verdad? Como a veces así se ve el suelo cuando lo aran para sembrar, ¿no? Pues todo lo que había ahí, pues revuelto, y viendo a los animalitos ahí muertos, aparentemente lo inundó una gran compasión, un gran sentimiento de empatía por esos seres que pues estaban perdiendo sus vidas, estaban perdiendo sus casas, ¿no? Estaban ahí como, pues, ahí corriendo, ¿no? Como a veces hacemos todos nosotros, corriendo, tratando de estar bien, ¿no? Entonces eso, observó el sufrimiento de los insectos, y eso le llenó su corazón de compasión. Pero a la vez se dio cuenta que era un día hermoso. Estaba el silencio, estaba probablemente ya el rocío de la lluvia de la noche anterior, el brillo de las hojas, el brillo del sol, los árboles, la sombra, la naturaleza. Y hay veces que esos momentos como de contemplación estética de la naturaleza, seguramente todos hemos estado ahí, ¿verdad? Todos nos ha pasado. De pronto estar en la naturaleza y encontrar esa belleza que te sobrecoge, que te llena y que te hace sentir una plenitud así muy inesperada de pronto, ¿no? Entonces, aparentemente esos dos elementos tuvo este momento en la vida de Siddhartha. Entonces, sencillamente se dejó sentir el gozo del momento, a la vez de que su corazón estaba abierto a la compasión. Y entonces entró naturalmente, sin ningún esfuerzo, en una experiencia de absorción meditativa. Las absorciones meditativas son esto que conocemos en el budismo como las dhyanas. Las dhyanas son estas experiencias en donde nuestra mente se enfoca por completo, nuestra mente se asienta por completo en un objeto de la atención, y entonces, digamos que todo lo demás pasa a segundo plano. Lo único que hay es ese objeto de la atención y la mente completamente absorta en él, ¿no? Y se siente a nivel de todo el cuerpo como una sensación de integración de la energía. Es una sensación muy gozosa en el cuerpo, que puede venir acompañada incluso hasta de escalofríos o hasta de una sensación como de un pequeño temblor. Incluso nos pueden inundar las lágrimas en un momento así, ¿no? Una gran unificación de la energía psíquica, corporal y espiritual, y toda la energía fluyendo en la misma dirección. Una sensación de una unificación muy grande de la psique, de la mente, ¿no? Eso es lo que conocemos como los dhyanas, y en meditación budista pues aprendemos sobre los dhyanas, sobre las absorciones meditativas. Hay diferentes niveles de dhyana, pero se piensa que aquí naturalmente, sin ningún esfuerzo, Siddhartha entró en el primer dhyana. Es un dhyana en el que, como estas son palabras del mismo Buda, un estado de florecimiento interior profundamente satisfactorio. Así lo describió Siddhartha. Y después, aquí ya lo describe propiamente como uno de los dhyanas, una de las descripciones que se usan en las escrituras para hablar de los dhyanas, ¿no? Dice él: pasé un tiempo habiendo alcanzado el gozo y la felicidad de la primera absorción, que es acompañada del pensamiento y el análisis, y nace del apartamiento, ¿no? Estas son palabras de Buda describiendo esa experiencia que tuvo cuando fue niño, ¿no?
Sí, a Valledita. En la imagen anterior, que dice, pasa el tiempo habiendo alcanzado el gozo y la felicidad de la demostración, que es acompañada del pensamiento y el análisis. Y nace del apartamiento. Esa es una de las maneras en las que se describe el primer dhyana. Sí, sí. El primer dhyana es un estado en el que la mente racional todavía está funcionando completamente, la mente conceptual todavía está funcionando. Hay pensamiento. ¿No? Hay pensamiento. Sí. Hay pensamiento, hay incluso palabras, ¿no?, que pueden surgir en la mente. Sí. Pero lo que yo entiendo al final es que la dhyana nace cuando te apartas. Cuando te apartas, la dhyana nace del apartamiento, exactamente. La absorción meditativa nace de haberse apartado, de haber silenciado, de haber entrado en quietud, ¿no? De dejar la distracción. Exactamente, ese es el apartamiento, que es muy importante. Ahorita vamos a volver a reflexionar sobre eso, ¿no? Pero bueno, este momento del placer interior, esta claridad y la luminosidad que había experimentado, y vamos a regresar, ahorita ya estamos de nuevo con el Siddhartha de 35 años. El Siddhartha de 35 años que está ahí diciendo, ¿y ahora para dónde? ¿Qué sigue? Estoy atorado, no estoy transformándome, mi mente sigue igual de confundida, igual de necia, igual de aflictiva, ¿no? Llevo años practicando la meditación, años practicando las austeridades y no logro la iluminación. ¿Qué pasa? Entonces ahí recordó esta experiencia de sus 6 años y él decía, ¿no?, el placer interior que experimentó en ese momento, que fue una claridad de la mente también, una luminosidad, ¿no?, en realidad no involucraba negar o suprimir al cuerpo, no involucraba incluso negarse a disfrutar, porque con toda esta aproximación que había tenido con las prácticas ascéticas, estaba negándose al placer, negándose al gozo. Cualquier cosa que involucrara placer o gozo era peligrosa, porque podía generar apego. Entonces de ahí venían todas estas prácticas ascéticas, incluso de torturar activamente al cuerpo, ¿no? Pero aquí, en este momento, reflexionó Siddhartha, oye, esa experiencia fue profundamente placentera y no fue un placer que estuviera derivado de los sentidos, no eran, digamos, los placeres de los sentidos, ¿no?, como la comida, como el sexo, como dormir, como todo ese tipo de cosas. No era un placer derivado de los sentidos, ¿no?, sino fue un placer, un gozo, digamos, sublime de la mente que alcanzó sin esfuerzo. No hizo ningún esfuerzo, no tuvo ningún entrenamiento previo, ¿no? Entonces Siddhartha dijo, ¿será que ese es el camino hacia la iluminación? ¿Será que esa experiencia temprana de la vida me está indicando una flechita, ¿verdad?, de un camino a seguir que no he agotado, ¿no? Es muy curioso porque estas narraciones de ese momento que estuvo Siddhartha sentado debajo de ese árbol, dicen que la sombra del árbol de la pomarosa, debajo del cual estaba sentado ese niño de 6 años, la sombra no se movió a lo largo de todo el día. Obviamente conforme se va moviendo el sol, ¿verdad?, pues la sombra de los árboles se va moviendo y la sombra de todos los demás árboles se movió, pero la sombra de ese árbol no se movió. Es como si todo, esa alegoría muy bonita, simbólica, ¿no?, en esta narración que nos habla de que de alguna manera el universo estaba coludiéndose, ¿verdad?, con ese momento maravilloso en la vida de ese niño que iba a ser tan importante posteriormente en su búsqueda y en su alcance de la iluminación, ¿no? Entonces, bueno, pues Siddhartha decidió ponerse manos a la obra, ¿no?, y se puso a reflexionar, a ver, ¿qué condiciones había esa mañana cuando yo estuve sentado debajo del árbol de la pomarosa? Pues primero vamos a tratar de recrear esas condiciones, ¿verdad? Una primera condición es que lo dejaron solo. Esto que decía ahorita Valledita, el apartamiento, ¿verdad? Se apartó.
Estaba él solito ahí debajo del árbol, lo dejaron solo. Entonces dio cuenta, esta soledad, esto que después el Buda llamó como retiro, retirarse, verdaderamente retirarse del mundanal ruido, retirarse del bullicio, tener esos espacios de reclusión en donde se diera la oportunidad de mirar para adentro. Era importante eso en la vida, darse ese espacio de soledad, de retiro, y por eso es algo que seguimos haciendo los budistas muy activamente, y pueden hacerlo ahora el 24 de junio que tenemos un retiro, ¿no? Apartarse, darse esas oportunidades de alejarse de la vida cotidiana y realmente mirar la mente, mirar la experiencia y aprender de ello, ¿no? Después, otra cosa que se dio cuenta Siddhartha es que no era necesario huir de la felicidad y del disfrute, ¿no? Podía abrir la puerta. De hecho, la felicidad y el disfrute que vienen con la meditación, que vienen con la práctica espiritual, son muy importantes de conectar. Es importante conectar, porque entonces eso se convierte en un aliciente, ¿no? En la medida en que nuestra práctica nos satisface y nos hace sentir plenos, en esa medida, ¿verdad? Queremos llevarla más allá. Queremos llevarla más allá, entonces el disfrute y la felicidad como parte de la práctica espiritual son importantes, ¿no? También es cierto que no es lo único que aparece en la vida espiritual. En la vida espiritual también nos encontramos pues, con retos, ¿verdad? Y con momentos que no son muy cómodos, ¿no? También hay que estar abiertos a ellos, pero no negarse a disfrutar de los frutos de la meditación, de los frutos de practicar la ética, de los frutos de la soledad y de la amistad y de la comunicación humana. Disfrutarlos, qué bueno, ¿no? Por último, otros dos temas importantes: investigación de la propia experiencia. No había que ir a adquirir enseñanzas muy profundas que te iba a dar necesariamente un maestro, quién sabe dónde, sino aprender de la propia experiencia. Se puede de la existencia, mirando la propia experiencia. Ahí, en primer plano, eso es lo que hay, ¿verdad? La impermanencia y la insubstancialidad, como después él los nombró, los descubrió en su propia experiencia, ¿no? Descubrió esas grandes verdades de la existencia, mirándose a sí mismo, mirando las profundidades de la mente, cultivando atención plena, cultivando las llanas, ¿verdad? Cultivando un estado de presencia, un estado de constante vigilancia, ¿no? Que poquito a poco lo fue llevando a profundizar en su conciencia, ir llevando esta capacidad que llamamos atención plena cada vez más profunda, cada vez más lejos. Y por último, se dio cuenta, ¿verdad?, de esto que le había pasado con las hormiguitas que se habían muerto y la gran compasión que sintió, ¿no? Esa sensibilidad, esa emoción positiva de la compasión y de sentir amor por esos seres vivos. Se dio cuenta que también había sido un elemento muy importante para poder entrar en esa absorción meditativa. Entonces, no sabemos cuánto tiempo. Las escrituras nos dicen, ¿verdad?, que fue en una noche. Terminó sus prácticas ascéticas, decidió: yo hasta aquí llegué con ustedes, vámonos, voy a comer mi arrocito, me voy a sentar debajo del árbol Bodhi y al día siguiente me ilumino, ¿no? En las escrituras de alguna manera se resume todo ese proceso y se sugiere, ¿verdad?, que ocurrió en el espacio de un día y una noche, o probablemente 3 días y 3 noches. No sabemos cuánto tiempo pasó Siddhartha sentado ahí debajo del árbol Bodhi, ¿no? Pero obviamente los biógrafos más serios del Buda nos hablan de que probablemente este fue un periodo de años, ¿verdad? Probablemente fue un periodo, no sabemos realmente qué pasó. No hay registros históricos, lo único que tenemos son las escrituras y de ahí pues a especular, ¿verdad? Pero sabiendo que evidentemente fue un proceso espiritual que lo transformó radicalmente, probablemente fue un periodo de años de estar practicando eso, la soledad, el disfrute con la práctica meditativa,
la investigación de la propia experiencia, es decir, la atención plena, y las emociones positivas. Y ahí se dice que el Buda inventó estas prácticas que ahora hacemos, que llamamos las 4 Brahma-viharas: el desarrollo del amor incondicional, el desarrollo de la compasión, el desarrollo de la alegría empática y el desarrollo de la ecuanimidad. 4 técnicas meditativas que son de origen exclusivamente budista, son invención total, así con marca registrada Buda, ¿no? Invención del Buda, ¿no? Son la aproximación que tuvo el Buda para el cultivo activo de estados mentales hábiles, de estados mentales positivos, de amor y bondad y compasión. Y bueno, efectivamente, ¿verdad? Siddhartha llegó un momento en el que se sentó debajo de un árbol a la orilla de un río, decidido a alcanzar la iluminación, y en las escrituras están registradas estas palabras, ¿no? Siddhartha se dijo a sí mismo: la piel se me puede marchitar, la sangre se me puede secar, pero yo no me levantaré de aquí hasta que alcance la iluminación. Y bueno, llegó la noche, llegó el día, y la narración de esa... hay una narración en las escrituras, evidentemente, de cómo el Buda entró en esta meditación profunda, cómo pudo ver todas sus existencias, hacia todas sus vidas pasadas, y se pudo dar cuenta de cómo, a partir de los estados mentales que tuvo, pues tuvo distintos tipos de renacimientos, ¿verdad? Y cómo se dio cuenta que eso sucedía no nada más para él, sino para todos los seres. De alguna manera pudo desmenuzar, comprender intuitivamente, experiencialmente la ley del karma, ¿no? El karma y el renacimiento y todo lo que había alrededor de él, ¿no? Y se dice que, bueno, pues una mañana de mayo, cuando terminó la noche de la luna llena de mayo, el Buda salió de su meditación y ahora sí se dio cuenta que su mente había experimentado un cambio radical, que ahora sí no había vuelta atrás a los estados de confusión, de aflicción, de deseo, de odio, de confusión. No había vuelta atrás. Ya había habido una transformación radical de su conciencia y nunca más volvería a ese estado de confusión que conocemos también, ¿verdad? Nosotros. Y bueno, pues el resto de